Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Segundo Fernández Páez, soy coordinador de regionales del Nodo Sur y Oeste Medano Zona Presid. Y hoy, viernes 28 de agosto, y siendo las 16 horas, les doy la bienvenida a este Congreso APRESID 2020 y les agradecemos por sumarse a esta charla nombrada Nutrición desde el arranque en soja y maíz, Compo Expert Pack Nutrition, a cargo de Edgardo Santiago Arévalo. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a su derecha en las pantallas y al finalizar les realizaré las mismas al orador en base a la cantidad de tiempo disponible. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar el perfil del orador y poder así organizar reuniones o realizar algunas preguntas. No olviden pasar por el espacio de Preside dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo en redes, no olviden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse nada. A continuación, voy a presentar brevemente al orador para luego poder dar inicio a la presentación. Edgardo Santiago Arévalo es ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctor en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente otorgado por la Facultad de Ciencias y Tecnología de La Coruña, España, profesor de la Cátedra Cereales y Oleaginosas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Nutrición Vegetal de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ha dictado cursos de posgrado, presentando trabajos científicos sobre nutrición, participado en congresos de la especialidad nacionales e internacionales. Actualmente se desarrolla como gerente de desarrollo de Compo Expert para Latinoamérica. Ahora sí, damos inicio a la presentación. Adelante. Bueno, Segundo, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a vos, a Presid, por la posibilidad un año más de poder estar presente en este congreso. Y le vamos a presentar algunos de los avances que hemos venido desarrollando estos últimos años en nutrición del arranque en soja y maíz. Y también lo primero que me gustaría mostrar es un análisis de planta para poder entender cuál es el nivel de nutrición de los cultivos que tenemos en Argentina, y específicamente nos vamos a centrar en el caso del fósforo. A partir de un trabajo realizado por Fertilizar del año 2018, donde compiló información de diferentes laboratorios referido a la concentración de análisis de hojas, podemos observar que en el caso de las hojas, si vamos específicamente a fósforo, encontramos que el 52% de los lotes de las 148 muestras evaluadas, en este caso, están en valores por debajo de lo que son considerados óptimos. Si tomamos el maíz, donde tenemos alrededor de 97 muestras, 55, o sea, el 56,7% del lote está por debajo de los valores considerados óptimos. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos lotes han sido fertilizados, podemos preguntarnos cuál es el motivo por el cual no muestran niveles satisfactorios de contenido de fósforo en hoja y cuáles podrían ser las interacciones o posibles alteraciones que se generan con el uso de los fertilizantes actuales que de alguna manera no logran tener concentraciones adecuadas. Solamente como para mencionar, también se puede observar que el 31% de los lotes presenta valores deficientes de azufre, en el caso de la soja, y del 65% en el caso del azufre. Y si ampliaríamos la información y utilizaríamos otros métodos de interpretación, como el caso de DRIS, que es un sistema que permite integrar la concentración de nutrientes, podemos decir que además del fósforo y el azufre, que son nutrientes que estamos viendo en valores absolutos, hay una tendencia a incrementar los ambientes con deficiencia de potasio y deficiencia de micronutrientes, básicamente en zinc y boro. Ahora bien, ¿cuáles son las formas en las cuales recomendamos el fósforo en nuestros cultivos? En el caso de la soja, existen diferentes trabajos donde se ha ajustado el nivel de fósforo Bray en el suelo con el rendimiento relativo al máximo de las parcelas evaluadas. Este trabajo ha sido muy publicado y muy conocido seguramente por muchos de ustedes, que es una compilación del ensayo del CREA Sur de Santa Fe, donde se evaluaron durante varios años, y Sucunza lo que hizo fue, con su grupo, hacer un análisis de toda esta información generada y pudo comprobar, al igual que otros autores, que el valor crítico, en el caso de fósforo de suelo para soja, es de alrededor de 12 ppm. Esto significa que cuando estamos en esta parte de la curva, con valores por debajo de 12 ppm, podemos tener una muy alta probabilidad de respuesta a la aplicación de este elemento. Ahora bien, hay diferentes ensayos que se han realizado donde se ha evaluado cuáles son las estrategias para poder fertilizar la soja y ser más eficiente. Hoy en la mañana justamente Gustavo Ferrari presentó en este congreso, en esta línea, donde él
mencionó de que la estrategia de aplicaciones al boleo previa a la siembra, que una parte aplicarlo en la línea de siembra, junto con la aplicación en presiembra de todo el fósforo, se mostraban como las mejores alternativas. Resultados similares podemos ver en este ensayo, donde se utilizó como fuente el subfosfato triple, una estrategia de poder evaluar diferentes aumentos de aplicación, dosis y forma, ¿no? Aquí, como para resumir, tenemos una aplicación anticipada al boleo. Aquí podemos ver que se usaron 125 kilos, todo en forma anticipada, 75 kilos en forma anticipada y 50 kilos en el momento de la siembra en la línea, versus en este caso que no se agregó nada. Si comparamos en esta red que tuvo durante 4 años evaluando la respuesta a fósforo en cultivo soja, podemos observar que la estrategia de colocar una parte del fósforo en forma anticipada y otra parte al momento de la siembra es la que mostró las mejores respuestas de rendimiento, o la sumatoria total de rendimiento fue mayor en comparativamente a la estrategia de poder utilizarlo o aplicarlo todo al boleo previo a la siembra. Ahora bien, si entramos un poquito para recordar cuál es la dinámica de los fertilizantes en el suelo, lo primero que sucede cuando ponemos un grano de fertilizante, comienza a absorber agua, se hidrata, ese humedecimiento produce una disolución, esa disolución se mueve alrededor del gránulo, luego hay una difusión desde el área cercana al gránulo hacia el suelo, y muchas veces reacciona con el hierro, con el aluminio, con el calcio, dependiendo del suelo y el pH en que nos encontremos, y este movimiento más o menos es de 2 a 6 milímetros. Luego, si hay justamente estos elementos como hierro, aluminio y calcio, puede haber una precipitación, que puede ser un fenómeno de absorción, que puede ser superficial, y este fósforo poder volver a la solución del suelo y de alguna manera estar disponible para los cultivos. Pero un punto muy importante es que la absorción de fósforo es importante, muy cercana al sistema radicular. Entonces, si nosotros somos capaces de colocar el fósforo muy cercano a la línea de siembra y tenemos en cuenta que la forma en la cual se acerca a la raíz para poder ser absorbido es la difusión, nosotros vamos a aumentar la concentración y de esta manera vamos a ser eficiente más la absorción de fósforo en el sistema. Trabajos similares, realizados por María de los Ángeles Saneros y César Quintero en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, encontraron en una simulación donde colocaron una dosis de 20 kilogramos de fósforo elemento, estamos hablando de 100 kilos aproximadamente por hectárea, en una situación de suelo seco y en una situación de suelo húmedo. Y evaluaron a los 15 días cuál era la difusión, cómo se movía este gránulo de fertilizante en una condición de suelo donde no había una gran cantidad de agua disponible y en una donde no había limitante para la humedad. Lo que podemos observar que la mayor concentración, y esto fue simulado a una siembra de 52 centímetros, se encuentra justamente en la línea y más o menos 1 centímetro donde fue colocado el gránulo de fertilizante. Cuando agregamos una condición mejor de suelo húmedo, esto se mueve, pero ese movimiento no es mucho más allá del centímetro, centímetro y medio, donde se encuentra la mayor concentración de fósforo y que esta estaría disponible para el cultivo. Si nosotros queremos aprovechar esa difusión o esa mayor concentración para hacer más eficiente la fuente, evidentemente el hecho de colocar fósforo en la línea de siembra es una de las alternativas viables. Bien, en esta línea nosotros hemos trabajado en cómo podemos mejorar la fuente justamente para tratar de que este fertilizante pueda ser colocado en la línea de siembra, y desde el año 2015 Compo viene trabajando en el desarrollo de fertilizantes microgranulados que actúan como starter, con la posibilidad de que puedan ser colocados en la línea de siembra, que contienen nitrógeno, que contienen fósforo, que contienen azufre, que además contienen micronutrientes, como el caso del zinc, que ya sabemos que es un elemento que se encuentra deficiente en la gran mayoría de los suelos de Argentina, y otros elementos como el manganeso, que puede estar deficiente o inducido su deficiencia relacionado a la dinámica que existe en el suelo. En este caso, Dicistat es un micronulado que tiene un diámetro entre 0,5 y 1,5 milímetros. Aquí observamos en un ensayo hecho en condiciones controladas, donde solamente la variable era el microgranulado, podemos observar que tenemos una marcada diferencia cuando aplicamos 20 kilos en la línea de siembra, simulando lo que es una aplicación de fertilizante en un sistema de siembra convencional.
Y uno de los puntos fuertes, además de observar un incremento en la producción de materia seca, que lo podemos ver aquí en altura, que seguramente esto va a estar relacionado a futuro con el rendimiento del cultivo, observamos un incremento significativo en el peso del sistema radicular, que podemos asociarlo a un mayor desarrollo, a un mayor volumen de suelo explorado, con lo cual estaríamos mejorando la eficiencia de uso del fósforo en todo el sistema. Uno de los puntos importantes que nosotros tenemos al usar micronubulado es su solubilidad. Aquí lo que podemos observar es en un ensayo de laboratorio donde a partir de una muestra de 1 gramo se generó una disolución en 4 mililitros en función del tiempo, y lo que podemos observar que el micronubulado logra una muy alta tasa de solubilidad en el tiempo, muy rápida, lo que queda disponible para el cultivo en comparación con las fuentes convencionales como son el fotomonamónico y el supertriple. Esto nos está marcando que si asociamos la idea de colocar un fertilizante en la línea de siembra de un granulo de tamaño menor, que por lo tanto va a consumir menos agua, justamente en un momento que tenemos cierto déficit, y que a su vez la disolución del grano es mucho más rápida, vamos a estar asegurando una mayor disponibilidad de este elemento en la línea de siembra. Ahora bien, otro de los aspectos importantes, cuando nosotros hacemos una aplicación de fósforo al voleo, estamos diluyendo, por ejemplo, si tomamos una dosis de 100 kilos de fertilizante en 20 centímetros, lo que sería un volumen aproximado de 2.000 metros cúbicos de suelo. Si dividimos la cantidad de fuente aplicada, de fertilizante aplicado, de 100 kilos, estamos teniendo una concentración de 0,05 gramos por centímetro cúbico. Recuerda siempre que el mecanismo de acercamiento del fósforo a la raíz es la difusión, y que somos capaces de incrementar esa concentración en el área cercana a la raíz es una forma de mejorar la eficiencia de uso de este elemento. Si colocamos una línea 52 centímetros y logramos que el fertilizante quede colocado en un volumen de 1 por 1 en la línea de siembra, nosotros vamos a estar diluyendo en el caso A52 a 19.230 metros, lo que nos da alrededor de 1 gramo por centímetro cúbico de suelo, lo cual claramente está marcando que el proceso de difusión va a estar incrementado, y si lo relacionamos esto además con la solubilidad que mostramos, va a ser lo que explica la mayor eficiencia de uso del fósforo. Ahora bien, todas estas especulaciones son teóricas, y nosotros hemos realizado una red de ensayos desde el año 2018, además de las condiciones controladas que mencioné, para poder evaluar la respuesta de este tipo de fertilizantes. Uno de nuestros investigadores, el ingeniero Gustavo Ferrari, en la Estación Experimental de INTA Pergamino. En esta red de ensayos siempre las comparamos con el tratamiento estándar, en este caso un 1040 con 9% de azufre a una dosis de 80 kilos. La dosis de Icistar, que vamos a ver que en la mayoría de los microgranulados se usa alrededor de 20-30 kilogramos por hectárea. Estamos encontrando para el cultivo de soja que el suelo tenía un nivel de fósforo dry de 9,79 ppm, por lo cual estamos dentro de la zona de alta probabilidad de respuesta a la aplicación de fósforo, que tenemos un nivel de zinc en el suelo que puede ser limitante, en el caso de soja está alrededor de 1,2 ppm, trabajo reciente lo sitúan en estos valores, y observamos que la aplicación de Icistar logra un incremento con respecto al estándar y una respuesta muy significativa con respecto al testigo. Si nosotros en este caso estamos aplicando una cantidad menor de fósforo que en este tratamiento, y si logramos más rendimiento, lo que estamos mostrando es un aumento en la eficiencia de uso de ese fósforo que estamos aplicando. Otro trabajo realizado también por Gustavo, en este caso en el cultivo es maíz, donde lo que podemos observar también el tratamiento estándar, en este caso MAP, el suelo también, un suelo que tiene 10,3 ppm, la respuesta de maíz está por debajo de alrededor de los 14-15 ppm, estamos en el rango de máxima respuesta. Nuevamente un ambiente caracterizado por un bajo contenido de zinc, con alta probabilidad de respuesta. En este caso, la aplicación de 20 kg de Icistar logra similares respuestas de rendimiento que los 100 kg de MAP, y una muy alta respuesta en comparación al testigo sin la fertilización. Ahora bien, si tenemos que hacer un resumen de este tipo de tecnología, podemos decir que la aplicación directa en la línea de semilla asegura una rápida aparición y desarrollo de las raíces. Que este fertilizante contiene nitrógeno para un óptimo aprovechamiento del fósforo en todas las condiciones climáticas, una provisión cercana a la raíz. Hay un menor requerimiento de agua para solubilizar el gránulo en comparación con los gránulos convencionales, una cuestión de tamaño físico, lo que asegura provisión de nutrientes en condiciones de limitantes hídricas.
Se desarrollo más uniforme del cultivo en las primeras fases de crecimiento. Como estamos usando una dosis relativamente baja, no tenemos problema de fitotoxicidad que si aplicáramos 20 kilos de fósforo o de 100 kilos de superfosfato triple en línea de siembra. Mayor crecimiento de las raíces en profundidad, lo que asegura un mayor volumen de explorar del suelo, tanto para agua y para nutrientes. Y un apunto es que siempre me dicen los productores que en el caso de maíz mejora mucho la capacidad de siembra, la logística de poder llevar 20 kilos, cantidad similar a lo que estamos utilizando para la semilla, entonces la logística y la capacidad de siembra del equipo se multiplica. Ahora bien, otro de los puntos que queríamos hablar cuando hablamos de fertilización de arranque, además de fósforo, está vinculado a cuáles son las condiciones con las cuales el cultivo atraviesa durante todo su ciclo. Normalmente nos gusta hablar mucho los agrónomos de estas relaciones nutricionales, de las formas químicas en las cuales los nutrientes están dispuestos en el suelo, de las formas que tienen que ser absorbidos y cómo fertilizamos. Pero a su vez, el cultivo atraviesa situaciones de estrés térmico, de radiación, estrés por radiación UV, estrés por estrés hídrico, estrés por ficto de herbicidas que pueden ser utilizados o sobre el cultivo o residuos de metabolitos que quedan en el suelo. Existen varios autores que explican cuáles son las reacciones que tienen los cultivos o las plantas hacia el estrés, y aquí no me va a dar el tiempo para explicarlo, pero simplemente quiero decir que cada vez que el cultivo capta una señal ambiental, genera una relación de receptores y de señales que finalmente terminan llegando hasta los genes, induciendo mecanismos de defensa o de tolerancia a esa condición. Uno de los mensajeros es un incremento en la especie reactiva del oxígeno. Esta especie reactiva del oxígeno atentan contra la estabilidad de membrana y afectan, por ejemplo, la fotosíntesis, o aumentan el contenido de etileno, una hormona que regula la apertura estomática y que también aumenta la senescencia del cultivo, que son factores que atentan con el rendimiento del cultivo. Gustavo Ferrari, en una diapositiva, explicó muy bien, diciendo que el cultivo puede rendir potencial genético cuando está en cero estrés, y que de acuerdo a cuál es la intensidad y la frecuencia con la que suceden estos diferentes estrés en el ciclo del cultivo, van a generar caída de rendimiento, que pueden ser menores cuando tenemos estrés leves, pero que en la medida que los estrés se incrementen, esas pérdidas de rendimiento pueden ser mayores. Ahora bien, si nosotros somos capaces de bloquear esas señales de los cultivos o hacer que se minimicen, podemos lograr que la fotosíntesis o que la tasa de crecimiento del cultivo no decaiga tanto y de alguna manera ayudar al cultivo a que pueda sobrepasar esa situación de estrés, y si la condición climática o ambiental se revierte, poder recuperar el rendimiento perdido. En esa línea es que venimos trabajando hace muchos años como bioestimulante. Uno de ellos es el Bafterkel, que es un extracto de alga que crece en la zona sur de Sudáfrica, y que en su contenido, este extracto que es extraído directamente de estas algas, contiene elementos NPK, pero una serie de compuestos que son las fitohormonas, auxinas, citoquininas, poliaminas y brasinosteroides. Estas poliaminas y brasinosteroides son esenciales y existe mucha bibliografía que demuestran cuál es la capacidad que tienen estos compuestos en poder ayudar a sobrellevar el estrés de los cultivos. Algunos trabajos también realizados en la zona del INTA Pergamino por Gustavo Ferrari, donde aquí ponemos el caso del cultivo de soja, donde pusimos un tratamiento de semilla, alrededor de 0,2 litros o lo que sean 2 mililitros por kilo de semilla, aplicado sobre un tratamiento convencional de inoculante. Cuando le agregamos kelp, logramos un incremento de rendimiento, y cuando nosotros aplicamos este tipo de producto en conjunto con un fertilizante NPK foliar que contiene las relaciones más o menos óptimas de la hoja, logramos incremento de rendimiento altamente significativo. En un ensayo que estuvo esta campaña, que lo fuimos a revisar justamente con unos colegas de la República Oriental del Uruguay, nos encontramos con esto, que el testigo que no había tenido el tratamiento de bioestimulante mostraba cierta sintomatología de algún herbicida que había sido aplicado en el barbecho, mientras que aquellos que habían tenido un tratamiento en la semilla se mostraban sin ningún tipo de síntomas y con una tasa de crecimiento y de emergencia mucho mayor. Cuando evaluamos los resultados de estos tratamientos en el caso del cultivo de soja, vemos que la aplicación de 3 mililitros, en este caso por kilo de semilla de Bafterkel, acompañado justamente en lo que llamamos este concepto de Pack Nutrition, tratar de dar soluciones nutricionales asociadas a diferentes tipos de productos en diferentes etapas del cultivo, logramos un incremento de rendimiento de 292 kilos.
Ahora bien, nosotros, como bien mencionaba, este concepto de Compact Nutrition es buscar soluciones a problemas que habitualmente pueden aparecer en los cultivos. Sabemos que las condiciones ambientales pueden jugar en contra del normal proceso de desarrollo de los cultivos. Existe una paleta que hemos desarrollado en el caso de soja y también para el caso del cultivo de maíz, donde obviamente partimos del uso de los fertilizantes microanulados, la combinación de bioestimulantes, la aplicación de zinc foliar, que es un elemento que ya conocemos que se encuentra deficiente en la mayor cantidad de suelos de Argentina y donde podemos encontrar respuestas de rendimiento que oscilan entre el 8 y el 10%. Aplicaciones más tardías, también se ha hablado en este congreso del beneficio que tiene, por ejemplo, aplicaciones de nitrógeno más tardías y de qué manera nosotros en estos periodos críticos del maíz, mediante la bioestimulación, podemos ayudar al cultivo a sobrellevar mejor situaciones de estrés. Para finalizar y hacer algunas consideraciones finales, podemos decir que el uso de fertilizantes microgranulados y Sistart son una buena herramienta para aumentar la eficiencia de uso del fósforo, alcanzando altos rendimientos, como hemos visto en una serie de ensayos, y que los bioestimulantes mejoran el comportamiento de los cultivos ante diferentes situaciones de estrés, favoreciendo su recuperación e incrementando el rendimiento. Y desde el punto de vista de Compo como empresa, siempre trabajamos en desarrollar una oferta tecnológica que nos asegure una eficacia con soluciones que proveen altos retornos, productos de alta tecnología evaluados en diferentes ambientes y con alta probabilidad de respuesta, y ofrecemos junto a nuestra red de distribuidores estrategias comerciales ajustadas a cada cultivo, y seguimos enfocados en desarrollar nuevas alternativas que nos ayuden a generar rendimientos con nuevos negocios tanto para el productor como para toda la cadena de distribución. Bueno, segundo, muchas gracias y quedo un tiempo disponible para las preguntas. Buenísimo, Eduardo. Clarísima tu presentación, así que te agradecemos. Te voy a empezar a hacer algunas de las preguntas que fueron surgiendo. En primer lugar, ¿en qué situaciones recomendás incrementar la dosis de Easy Start para maíz y soja? Bueno, buena pregunta esa. Yo aquí hablé de una sola dosis. Nosotros hemos evaluado diferentes rangos de dosis que van de entre 20, 30, 40 kilogramos por hectárea en el caso de soja y de maíz. En el cultivo de soja, siempre teniendo en cuenta que estamos en valores cercanos a ese nivel crítico, no hemos encontrado claras respuestas al incremento de la dosis de Citar como arrancador. Sí, en el caso de maíz, hemos encontrado que cuando pasamos de 20 kilos a 40 kilos, en esos ambientes con niveles de fósforos medios, alrededor de las 10, 12 partes por millón, la respuesta aparece, ya que es un cultivo que evidentemente tiene mucho más demanda de fósforo que en el caso de la soja. Hay resultados similares con fertilizantes commodity, donde el maíz responde mucho más fósforo que también que la soja. Perfecto. Sí, claramente hay una pregunta que va a apuntar también ahí. En base a los altos requerimientos que tiene el maíz, más o menos por tonelada son 4 kilos de fósforo elemento. Para un maíz de alta producción, de unas 10 toneladas, por ejemplo, si con estas dosis que ustedes estaban estudiando de Easy Start, ¿cómo quedaría el balance, no? Porque quizás con la composición que tiene de fósforo, no sé si llega o no a esos requerimientos. Sí, la composición es relativamente alta, porque estamos hablando de 11,48 como pentóxido, lo que sí la dosis es baja. Y aquí el concepto es no olvidar que tenemos que reponer el fósforo que el cultivo extrae. Entonces la estrategia, como mostramos, sería aplicar fósforo, la fuente que más convenga en cuanto a unidad de fósforo, tranquilo, en el momento previo a la siembra, 2 o 3 meses antes, donde sabemos que podemos encontrar de esa forma una buena eficiencia y complementar con un micronodal en la línea de siembra, que no vamos a tener ningún problema de fitotoxicidad, y con eso vamos a lograr una eficiencia muy alta de uso de ese fósforo que estamos poniendo en la línea, más el fósforo que pusimos para poder cumplir con el requerimiento del cultivo. Clarísimo, clarísimo. Bien. Y en base un poco a eso también, si ya han visto algún rango o han estudiado un rango máximo hasta el cual demostraría fitotoxicidad en el cultivo, aplicándolo en la línea de siembra, ¿no? Bueno, en el caso de soja hemos probado, como mencionaba, hasta 40 kilos. No tenemos inconveniente. Lo hemos hablado en 2 tipos de suelos bastante contrastantes, suelos pesados y suelos apludoles, énticos, con la idea de poder ver cómo es el comportamiento en suelos más livianos. Y hasta esa dosis no hemos tenido inconveniente. Y en el caso de maíz, similar. Con dosis del orden de los 40 kilos que hemos evaluado no hemos tenido ningún inconveniente. Y en otros cultivos, que muchas veces el productor, cuando tiene que regular la máquina para esta dosis más baja,
no la tiene tan clara por ahí, y se nos ha ido accidentalmente hasta 100 kilos en el caso de trigo y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Nuestras dosis recomendadas es de ir entre 20 y 40 kilos, pensando en esa doble estrategia de poder fertilizar el cultivo y con una fuente commodity fertilizar el suelo. Perfecto, perfecto. Y me das pie también a otra pregunta, que es si la recomiendan para otros cultivos. Vos hablaste solo de maíz y soja y justo recién hiciste mención al trigo. ¿Qué están viendo en ese sentido? Sí, estamos trabajando en trigo y en cebada también, justamente con valores similares en cuanto a las dosis de recomendación. Siempre importante es que yo primero tendría que estar en un lote con niveles de fósforo cercanos a los niveles críticos, ¿no? Nosotros esto no, como bien voy en una pregunta anterior, no estamos aplicando fósforo, lo que estamos haciendo es aplicar una fuente de fósforo de muy alta eficiencia, combinada con zinc y con los otros microelementos, con lo cual el cultivo de trigo es una alternativa, y también estamos probando en otro tipo de cultivos, como puede ser papa, como puede ser, ahí sí con dosis mucho mayores, con el orden de los 100 kilos, y hasta inclusive más, y en otros cultivos, por ejemplo, forestación, que nada que ver, pero asociado a esta mejora importante del fósforo, a su solubilidad, que es una fuente importante de eficiencia. Mirá vos, buenísimo. Mencionaste ahí a la pasada el zinc también, y acoplo una pregunta que dice, ¿la cantidad de zinc que aporta Easy Start es suficiente para el cultivo de maíz a los niveles que mostraste? Bueno, siguiendo un poco el razonamiento de decir, para 10 toneladas necesitamos alrededor de 400 gramos de zinc, y nosotros con 20 kilos de Easy Start estamos poniendo 200, con lo cual nos estaríamos quedando, si queremos reemplazar el 100% de lo que el cultivo requiere, no llegamos. Y de hecho, nosotros cuando evaluamos los ensayos, esos sistemas de Pack Nutrition que le llamamos, donde ponemos muchas veces el Easy Start y después hacemos aplicaciones foliares con zinc, seguimos encontrando respuestas, con lo cual, para esos cultivos que son altamente demandantes en zinc, como puede ser maíz y trigo, la recomendación sería, además, en el caso de trigo podemos hacer tratamiento de semilla, y en el caso de maíz seguimos recomendando las aplicaciones foliares, ahí en el B4, B6, donde vamos a complementar la cantidad que aplicamos junto con el Easy Start. Genial, bárbaro. Otra pregunta de Dardo, ¿qué factores crees que son responsables las respuestas del cultivo a la incorporación de fósforo en la siembra? Buena pregunta. Lo que tenemos evaluado, que hoy Gustavo también respondió más o menos en esta línea, es que el fósforo, podríamos decir que es el circuito eléctrico de la planta, ¿no? Participa del ATP, del ADP, toda la energía depende del fósforo, y todos los procesos metabólicos dependen de la energía. Ahora, fisiológicamente, cuando uno observa una planta, logra leves incrementos del área foliar, logra incremento en la biomasa acumulada, con lo cual estamos marcando que hay una mejor eficiencia del cultivo, pero lo que sí observamos claramente, como se ve en alguna diapositiva, es un mayor volumen de suelo explorado por el crecimiento y el desarrollo del sistema radicular. Con lo cual creemos que eso tiene mucho que ver, el hecho de poner no solamente fósforo, poner nitrógeno, poner zinc, poner manganeso, poner hierro. Eso nos está ayudando en esa mejora, fundamentalmente en mejorar el volumen del suelo explorado, y con ello la eficiencia global del sistema, no solo lo que estamos poniendo con ISTAR, sino el fertilizante que pusimos con un commodity, o el nivel nutricional que tiene un suelo propiamente dicho, que puede dar. Entonces estamos mejorando el sistema en general. Genial, bárbaro, bárbaro. Clarísimo. Va una pregunta de un productor que dice, con niveles de 3 ppm de fósforo en un suelo franco limoso de pergamino, ¿qué dosis de Easy Start recomendás? Obviamente, un poco a lo que mencionabas vos antes de una fertilización previa, ¿no? Para llegar a esos niveles que requiere el cultivo. Sí, pensamos que estamos hablando de soja, mínimo deberíamos tener 12 ppm en el suelo para que no nos limite el rendimiento, con lo cual en esos ambientes debemos pensar sí o sí en reponer parte del fósforo con una fuente de commodity, y después mantener estos valores de 20, 30 kilos por hectárea para tener una fuente eficiente al momento de la siembra. Y esa puede ser una buena aclaración. Cuando nosotros ponemos un fertilizante, un super triple, un diamónico, cualquiera, para que incremente el nivel de fósforo en el suelo, además de la humedad, demora entre 45 y 60 días. Entonces, si nosotros lo comparamos, aunque pongamos una fuente commodity unos 2 meses antes que se incorpore con la lluvia, el periodo de que va a estar disponible para el cultivo se puede llegar a demorar. Entonces, lo que aseguramos con este tipo de formaciones microgranuladas es una muy rápida solubilización y una inmediata disponibilidad para el cultivo, porque está justo pegado a la raíz. Eso tal vez es otra de las ventajas que recién nos preguntaban,
cuáles son los beneficios. Y ese es uno de los beneficios, ¿no? La solubilidad y que está pegado justo al sistema radicular. Exactamente, exactamente. Nueva pregunta. Cuando compara en el ensayo de soja los 90 kilos de la mezcla química versus los 20 kilos de compo, si bien el rendimiento es mayor, pero también lo es el balance negativo de nutrientes, ¿qué opinión te merece esto? Lo que venimos hablando, o sea, lo Exacto. que estamos acá es que aportando una fuente eficiente de fósforo, el balance lo tenés que corregir con la fuente más barata que tenga y lo podés corregir en cualquier momento. Creo que Sí. una de las ventajas es esto, sacarse la idea de la fertilización con grandes cantidades al momento de la siembra, porque si queremos reponer el fósforo, justamente vos mencionabas, de 4 kilos de fósforo en un maíz de 10 toneladas, sí o sí tenés que estar hablando de dosis de fósforo que no las podés aplicar con la siembra. Entonces, Claro, no, creo no. que ese doble esquema de pensar una parte de aplicar el boleo y otra parte de aplicarlo a la siembra es lo que nos va a dar, y demuestran varios ensayos, ese mayor grado de eficiencia. Perfecto. Va otra. Puede ser que muchas veces la respuesta en fósforo no se vea debido al déficit de zinc, en maíz sobre todo. Sí, es buena pregunta esa. Nosotros hemos evaluado durante muchos años la interacción que existe entre nitrógeno y zinc, que es muy fuerte, pero cuando uno mira estos ensayos y ve que la respuesta con menos cantidad de fósforo, ¿no? Es igual a cuando coloco 100 kilos de MAP, por decir una fuente convencional, que era el ensayo que yo mostré, uno se pregunta, ¿toda la respuesta es la eficiencia del fósforo o parte de la respuesta es por el zinc que está en la formulación? ¿No? Y yo creo que tenemos que ir a ese concepto de fertilización o nutrición balanceada, donde no solamente uno piensa en fósforo, sino hoy está demostrado que la deficiencia de zinc existe en la mayoría del suelo argentina. La mayoría de los ensayos que nosotros hacemos en diferentes ambientes, todos van con análisis de suelo, análisis foliares, y en la mayoría encontramos que los niveles tanto de fósforo y de zinc en plantas siguen siendo bajos. Probablemente esos niveles críticos que muchas veces pensamos para un maíz de 10 toneladas, depende de los ambientes, pero si es un ambiente de pergamino que tiene un potencial de 12, 14 toneladas, seguramente ahí el zinc es una limitante también para esos ambientes. Exactamente. Y un poco hablando del zinc también, ya que estamos, en soja en periodos reproductivos, si tenés idea más o menos qué dosis se recomienda utilizar como fertilizante foliar. Bueno, en el caso de soja, nosotros hemos hecho una gran red de ensayo, es el cultivo más difícil de encontrar respuestas claras a la aplicación de zinc foliar, ¿no? Maíz y trigo, descontado, no tienen ni que dudarlo. Y en el caso de soja, nosotros las mejores respuestas las hemos encontrado en vegetativo, ¿no? En B6, entre B4 y B6, que para los grupos cortos casi es el arranque del periodo reproductivo, ¿no? Entonces, en ese momento es donde encontramos la máxima respuesta y lo que nosotros evaluamos es va a foliar zinc 75 a una dosis de 600 centímetros cúbicos por hectárea, que puede ser aplicado junto con herbicida, insecticida sin ningún tipo de inconveniente. Perfecto, sí, ahí me sacaste la pregunta. Era justamente si se puede utilizar bioestimulantes junto a herbicidas postemergentes en soja. Sí, esa es una muy excelente pregunta y alternativa. Cuando comenzaba a incrementarse la cantidad de maleza resistente a glifosato, se empezaron a utilizar otros activos menos selectivos a la soja, como los PPO, lactofen, fomesafen, todo este tipo de productos. Entonces, venían muchas preguntas de ese tipo y hicimos una serie de ensayos para corroborar si era mejor aplicarlos junto con el herbicida o hacerlo después, ¿no? Porque la duda era si lo aplicamos junto con el herbicida no íbamos a generar una mayor selectividad tanto en la soja como en la maleza. Y la verdad que los resultados, cuando medimos por un lado control de malezas y rendimiento, nos demostró que la mejor alternativa es aplicarlos juntos. Y la Ajá. explicación viene dada porque cuando yo aplico un herbicida para la soja que es selectivo y tiene algún nivel de fito, si yo le pongo un bioestimulante, ayudo a la planta que lo metabolice más rápidamente y disminuye la fitotoxicidad. Pero para la maleza no es selectivo, es tóxico. Entonces, el biometabolismo que incrementa el bioestimulante hace que la planta se intoxique más rápido y los niveles de control mejoran en ese tipo de alternativa. Y claramente hemos visto que hay un incremento de rendimiento por una mejora de la selectividad del cultivo de soja. Bárbaro, clarísimo, clarísimo, Bernardo. Y un poco también hablando del tema de fertilización en soja, ya que lo más común es que por ahí el productor fertilice a la siembra o antes de la siembra y después se olvide de la fertilización en soja. ¿Vos qué estás viendo los productores la adopción de estas tecnologías?
Bueno, nosotros desde el 2018 tenemos 2 años de experiencia con microgranulado en Argentina. La verdad que venimos creciendo a un ritmo muy importante, porque obviamente al comienzo también las cantidades que trajimos fueron para prueba, pero este año se han visto incrementadas. El productor le gusta mucho el hecho de poner pocos kilos. La logística del fertilizante es un factor que nos demuestra que por ahí el productor le interesa. Y creo que se va a ir incrementando el uso, pensando que cuando uno hace las cuentas en términos de eficiencia de uso de la fuente de fósforo, no queda duda que es más eficiente. Es balance negativo, tenemos que pensar reponer el fósforo, pero esto es para todos los sistemas, ¿no? Si uno mira cuánto fósforo se repone en Argentina, de las fuentes commodity o de los convencionales, es muy bajo todavía, y si queremos pensar en sistemas productivos altamente eficientes, vamos a tener que reponer el fósforo. Ya se está hablando y se está viendo resultados de eficiencia de potasio en maíz. La deficiencia de zinc está corroborada, tenemos que usar este producto y seguramente van a ir apareciendo como deficiencia respuesta a boro en el caso de soja, respuesta a boro en el caso de maíz también, y seguramente van a ir apareciendo otros nutrientes que nos van a permitir dar saltos tecnológicos e ir acompañando la introducción de este tipo de tecnologías. Genial, sí, sí, sí. Una pregunta también que ya más o menos algo respondiste, pero bueno, ¿cuánto consume de zinc un maíz de 14 toneladas? Vos habías mencionado unos 400 gramos, uno de 10, Sí, así como 700, más o menos. 700 gramos. ¿Y qué importancia tiene colocarlo en la línea de siembra? Digamos, el movimiento en el suelo, cómo es la absorción. Bueno, el zinc, al igual que el fósforo, se acerca a la raíz por difusión y luego se absorbe como catión zinc elemento. Y la importancia es que el zinc está muy ligado a la absorción de fósforo de fósforo y de nitrógeno, y si yo miro cuál es el efecto del zinc aislado en los tratamientos, lo que mejora es el nivel de auxinas en la planta. Cuando yo incremento el nivel de auxina, que es una hormona de crecimiento, aumento la concentración de citocinas que se sintetizan en los pelos radiculares, y esto me genera un plus de crecimiento radicular, que por eso creemos que parte del ICITAR responsable es el zinc que está también dentro de la formulación, y ese valor, ese incremento, digamos, en el volumen de suelo explorado, me captura más nitrógeno, ¿no? Y de hecho, esto lo hemos medido en muchos ensayos, en el caso de trigo, de cebada, donde al momento de encañazón logramos absorciones de nitrógeno el doble que el testigo sin aplicación de zinc, debido a que, por un lado, hay una mejora en el metabolismo interno de la planta, porque la mayoría de las rutas metabólicas utiliza como cofactor enzimático al zinc, pero a su vez también el efecto que tiene hormonal sobre el crecimiento radicular, que mejora la eficiencia de todo el sistema. Bárbaro, muy interesante. Una pregunta más. Ya lo has dicho, pero bueno, por ahí si lo querés aclarar. ¿Este producto es como más chico, digamos, microgranulado, o es otra forma de fósforo distinta? La gran diferencia que se usa aquí, acá se usa MAP soluble para formularlo, un poquito cuenta cómo se hacen los microgranulados. En el caso de ICITAR, se hace a través de las sales solubles como si fuera para hacer fertirriego. La empresa es líder en empresa en fertirriego, en productos para esta línea. Se toma el MAP, se le agrega sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de hierro, y se hace como si fuera un engrudo, un slurry en inglés. Se aplica sobre una centrífuga que genera ese microgránulo, se seca y se envasa, ¿no? Por eso que la solubilidad, en comparación de los elementos que se usan para hacer el granulado, que muchas veces no son tan solubles, es mucho mayor en los microgranulados, porque se parte de un fotomonomónico soluble. Esa es la forma en que se formulan. Buenísimo, muy claro, muy claro. Vamos a otra pregunta. En suelos con pendientes del 5%, ¿conviene bolear el fósforo un mes antes de la siembra o bolearlo más sobre la siembra? Por sobre todo las posibles pérdidas de erosión, ¿no? Exactamente. Bueno, en eso acá en Río tenemos alguna experiencia. Creo que para eso suele lo primero primordial es tener la erosión, ¿no? La construcción de curvas de nivel o terrazas es una herramienta para hacerlo. Y segundo, recuerden eso que yo dije, cuando yo pongo una cantidad de fósforo, ¿no? Para poder aumentar tantas ppm, y yo quiero ir a evaluar en el suelo en cuánto tiempo están disponibles, dependiendo cuál sea la capacidad de fijación del suelo, eso puede demorar entre 45 y 60 días. Si yo lo pongo muy próximo a la siembra, no tuve una precipitación, el fósforo por sí se mueve solo en el suelo, entonces es probable que
si lo pongo muy próximo, no llegue a estar disponible para ese cultivo. Es cierto, yo queda disponible para el próximo tal vez, pero yo estaba pensando en fertilizar este cultivo. Entonces, de alguna manera, el hecho de esos ambientes que son riesgosos, con pendiente o con exceso hídrico, lo primero que tengo que controlar son los excedentes hídricos, ¿no? Y ahí las terrazas es lo fundamental. Y después buscar un equilibrio entre cuándo yo lo puedo aplicar, cuándo puede ser la eficiencia y la utilización de estas fuentes microgranuladas me puede asegurar una mayor eficiencia global del sistema. Clarísimo, clarísimo, Eduardo. Bueno, te voy haciendo la última pregunta, que ya estamos más o menos en tiempo. En cuanto a mejorar el comportamiento de los cultivos en situación de estrés, ¿no? ¿Cuándo se debe realizar la aplicación de BAF foliar? Bueno, esa es una muy buena pregunta también. Si el cultivo no está sumamente estresado, ¿qué significa esto? Que no estén las hojas acartuchadas, que no hay ningún tipo de metabolismo, conviene hacerlo antes, ¿no? Inclusive hay trabajos que muestran en condiciones de laboratorio, se aplica el Buffer Kelp, se somete el cultivo a capacidad de marchitez permanente, luego se revierte la condición de hidratación y el cultivo que tuvo aplicado previo al estrés el bioestimulante Buffer Kelp logra una mayor recuperación y casi no tiene pérdida significativa en la producción de materia seca en esos primeros estadios que de recuperación. Con lo cual uno debería tratar de preparar a la planta previo de que suceda el estrés. Ahora, si por alguna cuestión no lo puede hacer, nunca hay que aplicarlo con el estrés y ahí es preferible esperar que se sobrelleve la situación, porque como yo mencioné en ese gráfico de Gustavo, uno piensa que el estrés dura mucho tiempo, pero un estrés puede ser por radiación, puede ser 3-4 horas al día, ¿no? Si uno mira ciertos procesos metabólicos directamente ligados al rendimiento del cultivo con la fotosíntesis, en el caso del trigo tiene un rango óptimo que va entre 26 y 28 grados. Significa que todo lo que está por encima de 28 está en estrés térmico. Entonces, ese momento del día, ese periodo, puede ser 2 horas, 3 horas, que las va acumulando el cultivo, es lo que de alguna manera ayuda a que este bioestimulante que ya está incorporado evite la formación de esa especie reactiva del oxígeno y que no haya una caída tan significativa de la fotosíntesis. O, en el caso de la hidratación de los cultivos, también es un factor que se observa una mayor recuperación. Así que, para concluir, previo al estrés, y si estoy en el momento del estrés, no aplicar y aplico posterior a que el cultivo se recupere. Buenísimo, Eduardo, buenísimo. Bueno, queda agradecerte. La verdad, la disertación, la fluidez en las preguntas y las respuestas, la claridad es destacable. Así que, bueno, no sé si querés hacer algún comentario más para cerrar el taller. No, de mi parte, muchas gracias en nombre de CompoExpert, a todos los asistentes al Congreso en esta forma virtual, los contactos de la empresa, los míos, a disposición para lo que guste. Muchas gracias. Buenísimo, Eduardo, muchas gracias a vos.